Buenas tardes, jóvenes. Vamos a hablar sobre el tema de divertículos y los pólipos de colon. Empecemos por el tema de divertículos. La diverticulosis colónica se refiere a la presencia de bolsas saculares de más o menos 0,5 a 1 centímetro que reciben la denominación de divertículos. Los divertículos se ubican entre la tenia mesentérica y antimesentérica y el 95% se encuentran en el colon sigmoide. Coinciden dos tipos de divertículos de colon. Los adquiridos ya son muy comunes y consisten en múltiples divertículos llamados también falsos, sobre todo en el colon descendente. Solo incluyen su pared la capa mucosa, la capa muscular de la mucosa, ya a través de la pared del colon, y son de tipo pulsión. ¿Qué significa? De que no están formando las tres capas, su pared no está formada por las tres capas del colon, sino son a manera de una herniación de la mucosa y de la muscular de la mucosa. En cambio, los congénitos generalmente se presentan como un solo divertículo, se puede presentar, ya puede estar en ciego, en colon ascendente, descendente, y sus paredes están formadas por todas las capas del intestino. Aquí vemos imágenes ya de divertículos a nivel del colon, lo cual se denomina diverticulosis a esta enfermedad. Más divertículos, algunos divertículos, como pueden ver, pueden estar conteniendo materia fecal. ¿Ya? Entonces, los divertículos de colon, como dijimos, son proyecciones saculares de la mucosa que atraviesan la capa muscular de la pared del colon y causan síntomas al inflamarse, sangrar o perforarse. Los divertículos son raros en menores de 40 años y se hacen más frecuentes después de los 60 años. Es más frecuente en ancianos y en mujeres, sobre todo. Tenemos una imagen, una diverticulosis total del colon, ¿ya? Que significa muchas veces un gran problema. Otras imágenes, divertículos a nivel de ángulo esplénico, descendente y sigmoide, que es donde mayormente se sitúan los divertículos. Dentro de la etiología decimos que la diverticulosis puede presentarse en cualquier parte del segmento del colon, pero es más frecuente en el colon sigmoide, el más común. Se cree que su desarrollo está relacionado a espasmos ya segmentarios de la cubierta muscular del intestino, hipertrofia muscular secundaria, alteraciones de la motilidad intestinal, dietas escasas en residuos, o sea, en fibra, estrés emocional, la pared se deteriora con la edad y en las enfermedades del colágeno. Entonces se produce la herniación de estas capas, produciendo la formación de estos divertículos. Dentro de la anatomía patológica, como lo dijimos, según su estado evolutivo, pueden ser intramurales o extramurales. Los intramurales, llamados también hipertónicos, corresponden al estadio prediverticular generalmente. Los extramurales, también llamados hipotónicos, estos crecen de tamaño y adoptan una forma de una bolsa, un saquito que sale hacia afuera de las paredes del colon. Según el punto de emergencia del colon, los extramurales pueden estar cubiertos por serosa, apéndices epiploicos o mesenterios. Dentro de la manifestación anatomopatológica más temprana es la inflamación o hiperplasia linfoide del ápex, ¿ya? Del divertículo asociado con la presencia de materia fecal retenida en la luz. El diámetro de los divertículos varía, como dijimos, de 0,5 a 1 centímetro. Existen también divertículos gigantes de 3 a 5 centímetros. El 80% de los individuos con divertículos están completamente asintomáticos. El resto de los pacientes puede presentar el llamado síndrome de colon irritable, que consiste en dolor abdominal, distensión o cambios en el hábito intestinal. Es muy importante, sobre todo en pacientes hombres, personas que refieran dolores a nivel de fosa ilíaca izquierda. Presenta el doctor, siempre tengo dolor, el paciente refiere que tiene unos dolores vagos, que viene y le pasa, y así durante tiempo, a veces ya simulando una apendicitis aguda, pero del otro lado, ¿no? Entonces los dolores ceden. En esos pacientes hay que sospechar la presencia de divertículos, una probable diverticulosis a nivel de colon sigmoides. El diagnóstico se puede llegar en forma accidental o, como le digo, cuando le dije, mediante esa sospecha que nos haga el paciente al decirnos la presencia de esos dolores que refieren fosa ilíaca izquierda en flanco izquierdo. Y
tendríamos que realizar una colonoscopía o enema opaco en un paciente con sospecha con medio de signo de intestino irritable o patología colónica. Una sigmoidoscopía flexible también se puede hacer. Y esta es la imagen que observaríamos, la presencia de divertículos a nivel del colon. Ya son imágenes, ya aquí vemos otra imagen donde hay divertículos. Ya, esta es una imagen donde se ve la irrigación, la zona donde los divertículos presentan zonas de irrigación, porque a veces los divertículos están rodeados con epiplo, ¿no? Y aquí vemos una máquina, una angiotomografía que nos puede permitir ver ese tipo de patología. Aquí vemos una imagen también en doble contraste, doble ciego se llama, donde vemos la presencia de múltiples divertículos en el colon. Aquí otra imagen, ya, divertículos, el colon y pues, la presencia de divertículos. Ya, aquí también múltiples divertículos, zonas llenas, divertículos bastante grandes. Ya, aquí imagen de diverticulosis también. Aquí ven, un divertículo bien claro esta imagen tomográfica donde podemos ver la presencia de un divertículo bastante claro. Ya, estas son gammagrafías un poco más difíciles, sobre todo esto se utiliza cuando se produce sangrado del divertículo, entonces la gammagrafía nos puede ubicar el sitio donde puede estar produciéndose el sangrado. ¿Ya? Aquí como ven, este es un divertículo sangrante. Igualmente la misma imagen donde vemos una hemorragia de divertículo. Otra imagen colon y divertículo, acá vemos otras imágenes también de divertículos de colon. Dentro de los síntomas, como digo, los síntomas clásicos son de la diverticulitis aguda. Puede ser fiebre, dolor abdominal, generalmente localizado, le dije, en el cuadrante inferior izquierdo, los ruidos aéreos disminuidos, síntomas urinarios, si hay alguna fístula colovesical, estenosis de colon, sangrado y peritonitis. Aquí en el estenosis de colon, las diverticulitis con el tiempo van a producir cuadros de estenosis de colon. Ya se va a estenosar el colon con el tiempo debido a que se producen procesos inflamatorios a repetición, lo cual hacen que el colon se vaya tornando como una cuerda fibrosa. Entonces esa es una de las consecuencias más terribles de las diverticulitis, porque producen estos colon fibrosos y bueno, y con el tiempo pueden perforarse. Aquí vemos ya otra imagen donde se ve presencia de divertículos y hay aquí múltiples divertículos en sigma, pero también aquí se puede ver a nivel de la parte del colon ascendente también un cuadro, una diverticulosis múltiple. Ven estas imágenes, llena de divertículos el paciente. Más, aquí vemos prácticamente todo lo que es colon sigmoide, está total y parte colon descendente, aunque podemos ver en colon transverso las presencias de algunos cuantos divertículos también. Igual, sigmoide lleno de divertículos. ¿Ya? Acá otra imagen también. ¿Ya? Aquí vemos divertículos conteniendo materia fecal. ¿Ya? Y eso puede ser el origen a la inflamación que se puede. Como le digo, las complicaciones pueden ser la diverticulitis, perforación y la hemorragia del divertículo. Generalmente la diverticulitis es un proceso inflamatorio que se caracteriza por ser una inflamación sin absceso, ¿ya? Ni peritonitis ni sepsis sistémica. Se produce la inflamación, que es dolor que muchas veces con tratamiento con antiinflamatorio cede este cuadro. La perforación ya de un divertículo en ausencia de diverticulitis excepcional, aunque es posible que en el transcurso de una colonoscopía podamos perforar al infundir aire, pues algún divertículo se reviente. La hemorragia puede producirse por la erosión de la pared, ya hay una arteria en el fondo de un divertículo y esta puede sangrar de forma moderada o inclusive se puede ser masiva hasta grave la hemorragia. ¿Ya? Aquí vemos una fístula rectovaginal, ¿ya? Producida generalmente por un divertículo. Dentro del tratamiento de los divertículos, la diverticulosis asintomática, pues el tratamiento es un aumento en la dieta, aumento de fibra en la dieta, ya, y esperar pues que no hayan síntomas. Ya en los sintomáticos se puede seguir la pauta de acuerdo a lo que se esté necesitando. No está justificada la cirugía si no hay complicaciones de la enfermedad diverticular, pero si cuando se presenta una complicación como la perforación, se debe hacer la resección
del intestino, la resección de ese segmento generalmente es sigmoide y generalmente se tiene que realizar una colostomía terminal, una cirugía de Hartmann, un Hartmann 1 que se le llama, ya dejando una colostomía terminal, ya que generalmente esto es una emergencia o la perforación, ya, y conlleva pues a un cuadro de peritonitis. Cuando hay sangrado, pues hay que tratar de colocar enemas de agua fría, se hace una colonoscopía para tratar de llegar al sitio que del sangrado para poder ver si se puede hacer una coagulación de la zona que está sangrando con el colonoscopio. Se utiliza algunas sustancias vasopresoras como el octreotide se utiliza, ¿no? Entonces, antihemorrágico actualmente sí el ácido tranexámico que se utiliza también para ayudar a cohibir las hemorragias. Muchas veces estas hemorragias por divertículo pueden ser graves, inclusive llegar hasta la muerte del paciente si no se las controla. Y aquí, como vemos, cuadros de diverticulitis que llevan a esto, a un colon delgado, se vuelve un colon delgado con una luz muy pequeña y paredes inflamatorias crónicas, ¿no? Aquí vemos el corte de este colon donde vemos los divertículos pues conteniendo materia fecal, ¿ya? Y prácticamente el colon se vuelve así, de esta forma, bien delgado, bien fibrótico con el tiempo, ¿ya? Entonces eso es la solución cuando da complicaciones, pues la resección, ¿no? Entonces las complicaciones de la cirugía, pues son las complicaciones propias de toda cirugía, hemorragia, infección, etcétera, etcétera. Ahora sí vamos a hablar sobre los pólipos intestinales. ¿Qué son los pólipos? Un pólipo es cualquier masa de tejido que procede de la pared intestinal y protruye hacia la luz. Los pólipos pueden ser pediculados o sésiles. ¿Qué significa sésiles? Que son de cuello bien ancho, o sea, son planos prácticamente. Y los pediculados pues cuelgan, ¿no? Su tamaño varía de 1 milímetro a varios centímetros y pueden ser únicos o pueden ser múltiples. Aquí vemos, por ejemplo, un pólipo. Este es el pólipo pediculado, porque este es el pedículo que lo une a la pared del colon. Entonces, un pólipo pediculado cuya extirpación pues es muy fácil, ¿no? Porque basta cortar con el pedículo para que pueda extirparse este pólipo, ¿no? Aquí se ve, se está colocando con una colonoscopía, se está colocando una especie de, este es un cauterio que lo estrangula el divertículo aquí a nivel del cuello y lo quema y lo corta. Ya es un divertículo pediculado. Dentro de la clasificación, ya la más utilizada es la de Morrison, que se diferencia a 4 tipos histológicamente: los pólipos neoplásicos o adenomas, ya que son el tubular velloso, túbulo velloso mixto; los amartomas, llamados también pólipos de Peutz-Jeghers, está también dentro de esto la poliposis juvenil; los pólipos inflamatorios, los pseudopólipos, pólipo linfoide benigno, y el pólipo hiperplásico o metaplásico. Ya en cada variedad los pólipos pueden ser únicos o pueden ser múltiples. Aquí vemos una poliposis familiar. Como ven, estos pólipos no son pediculados, son sésiles, o sea, su base es bastante ancha, entonces esto no se los puede resecar. Esto es difícil de poder resecar un pólipo de este tipo, ¿ya? Aquí vemos un pólipo también cuyo cuello es bastante ancho. Aquí vemos con la misma imagen anterior un pólipo con su pedículo, que son fáciles de extirpar. Acá hay otro, vemos, con su pedículo. Y la extirpación, como le digo, se hace con una dormia, se los estrangula. Aquí es un poco más difícil poder hacer la resección, pero muchas veces es posible hacer la resección del divertículo con la dormia. Lo ideal a veces es hacer directamente con una resección del segmento donde se encuentran todos estos divertículos y hacer una anastomosis terminal, o sea, una resección intestinal. Dentro de la etiopatogenia, los pólipos a menudo se producen en el recto y colon sigmoide y su frecuencia disminuye hacia el ciego. Alrededor del 25% de los pacientes con cáncer tienen pólipo satelital. Esto es muy importante. El riesgo de malignidad es proporcional al tamaño del pólipo. Un adenoma tubular de 1.5 centímetros tiene un riesgo de 2% de ser maligno.
Cuando es velloso, el pólipo se denomina adenoma velloso y tiene un riesgo de malignidad de 35%. Entonces es muy importante la extirpación de todos los pólipos que uno encuentre dentro del intestino, por estas características. Dentro de las manifestaciones clínicas, la mayoría de los pólipos son asintomáticos, pero cuando presentan tienen los siguientes signos y síntomas. Sangrado rectal, que es el más frecuente. El paciente muchas veces refiere que elimina sangre. Es muy diferente cómo es el sangrado que tiene que presentar este tipo de paciente. Una cosa es que tenga una proctorragia, que generalmente es de tipo por hemorroides, donde solamente el paciente cuando va al baño y se limpia con el papel, pues mancha, ¿no? En cambio es muy diferente que el paciente diga, a veces tengo ganas de ir al baño, voy al baño y hago, y en vez de salir caca, pues sale sangre, sale un chorro de sangre. Entonces eso nos indica de que el sangrado viene de más arriba, de que se está juntando en el recto la sangre y después está saliendo, ¿no? Entonces no es que sea de ahí de abajito de las hemorroides, porque el sangrado hemorroidal, una vez termina de las necesidades de evacuar en el baño, al cerrar el ano, el esfínter, pues corta el sangrado totalmente, ¿no? Entonces, esas preguntas son muy importantes hacerle al paciente. Ya el sangrado rectal es importante porque es uno de los síntomas más frecuentes. Y signo, porque uno lo puede ver también. Los espasmos, dolor abdominal, obstrucción, puede haber cuando el pólipo es más grande, puede dar algún síntoma como una obstrucción. Prolapso anal, cuando el pólipo es largo, pediculado y puede salir al ano, afuera del ano y después nuevamente se vuelve a introducir. Los adenomas vellosos pueden causar diarrea con moco. Entonces la poliposis, ahí vemos más imágenes de poliposis juvenil. Aquí vemos una poliposis generalizada, terriblemente grande, donde el tratamiento pues muchas veces es la colectomía total, cuando empieza a dar problemas, ¿ya? Los pólipos rectales pueden ser palpables al tacto rectal, pero también se halla a través de la endoscopía. Dentro del diagnóstico, como le dije, la colonoscopía, los pólipos pueden ser múltiples, coexistir con cáncer. La radiografía con enema de bario, los pólipos aparecen como un defecto de llenado redondeado, pareciera que hubiera burbujas dentro del colon, ¿ya? La exploración con doble contraste también nos permite aire y contraste poder ver la presencia de estos pólipos. Los exámenes que muestran los pólipos son sigmoidoscopía, colonoscopía, enema opaco, etc. ¿Ya? Entonces esta muestra es la forma como se realiza una colonoscopía para poder hacer un diagnóstico. Dentro del pronóstico, la perspectiva de los pacientes con pólipos colorectales es excelente, suponiendo que los pólipos se eliminen. Los pólipos que se descuidan se pueden convertir en cáncer con el tiempo. ¿Cuáles son las complicaciones? Es el sangrado, como pueden causar sangrado y con el tiempo se pueden convertir en cáncer. Entonces eso es lo peligroso, ¿ya? Entonces aquí tenemos un adenoma, un cáncer en un adenoma, ¿ya? Un adenoma en un cáncer y un cáncer nuevo. Entonces, así es la evolución generalmente. Está el adenoma empieza a degenerarse a cáncer y después deja de ser adenoma, es un cáncer con un adenoma ya, y posteriormente es un cáncer nuevo, ya. Hay una secuencia entre pólipo y cáncer que es muy interesante, donde seguimos un razonamiento que dice que una polipectomía disminuye la posibilidad de cáncer. Los adenomas se ven en el cáncer de colon, ¿ya? En adenomas grandes probablemente degeneren a cáncer. La displasia grave evoluciona a cáncer. Los cánceres invasivos, en los cánceres invasivos se ha visto que hay tejido adenomatoso. ¿Ya? La adenomatosis familiar 100% desarrollan un cáncer. En poblaciones con cáncer, los pólipos más frecuentes son los adenomas, ¿ya? Y adenoma es igual, la presencia de un adenoma es igual a riesgo de cáncer toda la vida. Pólipos arriba de los 50 años, cáncer a los 60 años. Entonces, son cosas que hay que tomar en cuenta en lo que se refiere a pólipos. El tratamiento, pues como le digo, los pólipos colorectales adenomatosos pueden terminar en cáncer y deben ser extirpados. En la mayoría de los casos, los pólipos se pueden extirpar al mismo tiempo que se realiza la colonoscopía
Como les expliqué, se los corta con un asa de diaterma, ya, y se los corta y se los saca. Se debe hacer una colonoscopia de seguimiento dentro de 3 a 5 años para verificar que no haya recurrencia de pólipo. Rara vez para los casos de poliposis con un alto potencial de malignidad se puede recomendar una colectomía, ya que es extirpación de una parte del colon. Rara vez, porque generalmente con la extirpación del pólipo por su pedículo, pues muchas veces se soluciona el problema. ¿Ya? Entonces, como le dije, se hace la endoscopía, se encuentra el pólipo, se pone el asa, ya se estrangula, se quema y se extirpa el pólipo. Esa es la técnica que se utiliza. Ya, entonces aquí también, aquí en cirugía abierta, pues eso es lo que se hacía antiguamente, ahora ya muy pocas veces se hace esto. Tendría que ser un pólipo demasiado grande que no se lo pueda retirar por endoscopía para entrar a hacer una cirugía, ya estrangularlo, ya, o hacer la resección siguiendo los márgenes de seguridad de la base del pólipo y después una sutura posterior y cierre, como podemos ver aquí. Muchas gracias, jóvenes.